El Señor también le dijo: Yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Y Abraham respondió: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo: Tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad, y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham, y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo: Debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña, y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de esto, ellos saldrán de allí con grandes riquezas, y tú te reunirás en paz con tus padres, y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió que, cuando el sol se puso y ya estaba todo oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 15, 7 al 21. Dios le había recordado a Abraham su promesa de darle una gran descendencia, y ahora volvía a recordarle la promesa de darle la tierra de Canaán a él y a sus descendientes. Esta era la 3ª vez que Dios le hacía esta promesa a Abraham. Sin embargo, Abraham todavía no tenía el título de propiedad ni absolutamente nada que asegurara que esa tierra donde vivía era suya. Por eso, le pidió a Dios una confirmación de que realmente su promesa se cumpliría. Aunque Dios acababa de declarar justo a Abraham debido a su fe, él todavía demostraba algo de duda. Eso sucede muchas veces con nosotros, porque nuestra fe no es totalmente perfecta. Cuando las dudas lleguen a tu mente, lo mejor que puedes hacer es acercarte con confianza ante Dios en oración y pedirle que Él fortalezca tu fe. Cuando 2 personas se comprometen a algo, firman un acuerdo. Abraham quiso una confirmación de que lo que Dios le prometía iba a cumplirse, y por eso Dios se dispuso a hacer un pacto con él. Para ello, Dios le dio a Abraham una lista de animales que debía traer. En la actualidad, cuando 2 personas hacen un trato cuyo cumplimiento está garantizado por la ley, firman un contrato ante un escribano. Sin embargo, en la antigüedad no sucedía así. En vez de ello, quienes realizaban el pacto sacrificaban algunos animales partiéndolos por la mitad. Luego, ambas mitades se colocaban sobre el suelo, separadas, dejando un camino en medio de ellas a fin de que las 2 personas que firmaban el acuerdo pasaran por allí. Este tipo de acuerdo era algo muy serio y solemne, ya que era un pacto de sangre. Eso significaba que si alguna de las 2 partes no cumplía con su parte del trato, lo que había sucedido con los animales sucedería con ella. Es decir, ambas partes ponían su propia vida como garantía de que cumplirían el pacto, diciendo: si quiebro mi promesa, entonces que yo mismo sea partido por la mitad como lo fueron estos animales. Abraham hizo todo tal como Dios le pidió. Trajo a los animales y se quedó esperando que el Señor apareciera para firmar el acuerdo. Es interesante observar que Abraham no hizo nada más que esperar. Dios no vino inmediatamente, y Abraham tuvo que luchar con las aves carroñeras que venían para comerse a los animales muertos. Sin embargo, a pesar de la demora, Abraham se quedó allí, seguro de que Dios vendría a confirmar el trato. Con ello, estaba demostrando su fe en el Señor. Todo el día pasó
y Dios no apareció. Cansado de la espera y del esfuerzo de ahuyentar a las aves rapaces, Abraham se quedó dormido. Entonces Dios habló nuevamente con Abraham mientras él dormía y le dio más información. Dios le dijo a Abraham que algunas cosas malas sucederían con su descendencia. Los descendientes de Abraham serían extranjeros en un país ajeno y durante 400 años serían esclavizados. No obstante, luego de ese tiempo, Dios mismo los rescataría. Dios le dijo a Abraham que tendría una larga vida. Abraham moriría siendo muy anciano, habiendo vivido una vida buena y en paz. Dios también le dijo a Abraham que esperaba que los habitantes de Canaán se arrepintieran y volvieran a él. Dios permitiría que los descendientes de Abraham fueran esclavos en una tierra extranjera, porque durante todo ese tiempo él esperaría que los habitantes de Canaán se arrepintieran de su maldad y regresaran a él. Cuando llegó la noche, Abraham vio que Dios había tomado la forma de una gran llama y pasaba por entre las mitades de los animales muertos. De ese modo, Dios estaba firmando el pacto que hacía con Abraham. Abraham no pasó por entre los animales, solo observó lo que sucedía. De hecho, él no podía hacer absolutamente nada para tener un hijo ni para adueñarse de la tierra de Canaán. Solamente Dios era capaz de darle a Abraham un hijo y la tierra, y eso era lo que, pasando por entre medio de los animales, estaba asegurando que haría. Los pactos que Dios hace con el hombre no son acuerdos entre dos personas en el que ambas se comprometen a hacer algo. Los pactos que Dios hace con el hombre son una promesa asegurada solo por sí mismo. Al firmar ese trato con Abraham, pasando por entre medio de los animales, Dios estaba diciendo: si quiebro mi palabra, que yo mismo sea partido como estos animales. Si no cumplo con mi promesa, entonces dejaré de ser Dios. Aquel pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. El trato que estaba haciendo Dios con Abraham era un pacto incondicional, es decir, Abraham no tenía que cumplir ninguna condición para que Dios cumpliera aquello que había prometido. El cumplimiento del pacto dependía solamente de Dios. Abraham no firmó el pacto, Dios lo firmó por los dos. La seguridad de que el pacto que Dios hizo con Abraham se cumpliría no estaba basada en lo que Abraham hiciera, sino en Dios. En el jardín del Edén, después de que el hombre pecó, Dios prometió que enviaría un Salvador. Años más tarde, Dios le prometió a Abraham que ese Salvador vendría de su descendencia. Solamente Dios podía enviar al Salvador. Ningún hombre podía hacer nada para que esto sucediera. Y Dios cumplió cuando hace 2000 años Jesús vino a este mundo y murió en nuestro lugar. De cierta manera, para firmar su pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo sangriento de su Hijo Jesús. Nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación. Por eso Dios firmó el pacto por Él y también por nosotros. Para ser salvo, lo único que debes hacer es lo que hizo Abraham: observar todo lo que Dios ha hecho y simplemente creer en el Dios fiel que siempre cumple sus promesas.